es más simple. Todo es más simple. En Punto Radio 93.1. 93. Punto Radio. Punto Radio. Unidad terapéutica, segunda oportunidad. Quizás algunos escucharon hablar de esta unidad terapéutica que está situada en Carmen de Areco, acá muy cerquita, y es una de las mejores, o si no la mejor, de la provincia de Buenos Aires. Hay pacientes, muchos de la zona de Rojas, de Lincoln, de, ¿qué más les puedo decir? San Antonio de Areco, de San Andrés Giles, de Carmen de Areco mismo. Muchos de Chacabuco han pasado por segunda oportunidad y la verdad, la mayoría de los que supe que estuvieron internados salieron muy bien. Estoy en línea con la directora, con Mónica. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una alegría verte. Días. ¿Ahí me escuchás bien? Ahí te escucho bien. Bien. ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días a la audiencia. Bueno, Mónica, contanos un poquito que es segunda oportunidad, un lugar donde se tratan las adicciones, el alcohol, cocaína, marihuana, las adicciones en general. Ludopatía creo que no. Uh-huh. ¿También? Ajá. Este año sí. Ah, mira vos. Bueno, primero gracias por el elogio. No sé si somos los mejores. No es nada. Sí sé que tenemos un equipo que capacitamos y se capacita todo el tiempo para poder brindar las mejores prestaciones. Vos sabés que en lo que tiene que ver con las adicciones o el consumo problemático, en realidad, como en todo la ciencia avanza y como en todo uno tiene que ir como de alguna manera capacitándose todo el tiempo para poder estar y poder de alguna forma brindar siempre prestaciones acorde al contexto, al momento histórico y también al momento del paciente, ¿no? Esto que decías de la ludopatía, sí, este año, ya hace 2 años que estamos trabajando con las adicciones comportamentales, que la ludopatía estaría dentro de lo que son las adicciones comportamentales. Y estamos, inclusive hemos tenido pacientes internados por ludopatía. Es una adicción que avanza, todo lo que tiene que ver con las apuestas online en los adolescentes. Hemos hecho trabajos con ellos, que no se llega a una internación, pero sí a un trabajo terapéutico para concientizar que el riesgo de llegar luego a una unidad residencial o a una internación es un pasito como si fuese cualquier otra de las sustancias. Bien. El dispositivo de ludopatía es un dispositivo, cuando es ambulatorio, es un dispositivo totalmente virtual, digamos, porque esto fue lo que después de unos meses de estudio y investigación consideramos que era lo más accesible para el paciente. O sea, no internado. Se hace la misma evaluación que se hace con el consumo de sustancia, digamos. Ajá. ¿No? Porque la adicción es, los puntos de la adicción es prácticamente lo mismo, con la gran diferencia que al cerebro no le ingresa ninguna sustancia, digamos. Entonces, el paciente tiene como esta chance de no tener un deterioro, por ejemplo, cognitivo, porque, no entra nada que dañe al cerebro, pero todo el resto de los procesos que hacen a una adicción se cumplen, digamos, ¿no? Entonces, se trata de una manera muy similar y si en la evaluación se considera que el paciente debe estar internado, va a estar internado, digamos, ¿no? Pero también hay todo un dispositivo virtual online que se trabaja 3 veces por semana. ¿Cuántos son aproximadamente los internados? Durante este año
hemos tenido hemos tenido la comunidad prácticamente completa todo el año, así que estamos entre 20 y 23 pacientes siempre. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo? Depende de cada paciente. Hay pacientes que están 6 meses, hay pacientes que están 8 meses, hay pacientes que están 1 año. El tiempo de tratamiento de internación es una de las preguntas primeras que hace un paciente cuando ingresa o cuando hace la entrevista de evaluación conmigo. Y yo siempre explico lo mismo, que a 20 años de consumo muchas veces no se puede contrarrestar con 6 meses. Hay un montón de actitudes y de hábitos y de mecanismos que hay que ir modificando y que uno no puede abrir la cabeza, el cerebro y cambiarlo, digamos. Es un trabajo terapéutico de hormiga. Quien haya pasado por la comunidad o quien haya tenido una experiencia de tratamiento sabe de lo que hablo, digamos, ¿no? Que es como pasito a pasito, muchas veces frustrante, otras veces gratificante, pero bueno, esto es la adicción. Hablábamos de muchos pacientes de zonas cercanas a Carmen de Areco, a Chacabuco, ¿no? ¿Qué promedio de edad hay? Y además del promedio de edad, realmente una preocupación el consumo, más aún en ciudades pequeñas. Sí, mira, hay 2 datos que a mí me parece que son preocupantes. Primero, hay una diferencia entre el paciente que es de capital o el paciente del conurbano, digamos, al paciente del interior. Okay. Nosotros nos caracterizamos por pacientes, esto es una evaluación son nuestra, otras vivencias, sí. Pero el paciente del interior tiene la característica de lo que somos del interior, ¿no? Son pacientes, por lo general, como son más fáciles para convivir, es como si uno hablara en el mismo idioma, digamos, ¿no? O sea, y lo que sí hay un dato preocupante, que es que a veces la diferencia estaba en que, por ejemplo, el paciente del conurbano son pacientes que por ahí tienen mucho consumo de sustancias, no sé, por ejemplo, consumo de paco, consumo de sustancias sintéticas, que por ahí provocan un deterioro importante o más importante, y el paciente del interior por ahí tenía siempre más consumo de cocaína, o sea, como una diferencia ahí entre las prácticas de consumo y la sustancia, ¿no? Hoy, por ejemplo, un dato que preocupa es que hace un tiempo el paciente del conurbano, un paciente que, por ejemplo, fumaba la cocaína, ¿no? En lugar de inhalarla, la fumaba, que aparte aclaro que detona el cerebro en muy breve tiempo. Hoy esa práctica de fumar la cocaína está en el interior. Entonces hoy, por ejemplo, en la práctica no hay diferencia. O sea, hoy nosotros ya tenemos pacientes que han fumado cocaína y que el deterioro es mucho mayor, digamos, ¿no? Porque es segundo para que llegue al cerebro. Entonces empieza como estas prácticas empiezan de alguna manera también a estar en el interior. Por un lado eso, por otro lado es muy preocupante el tema de, la naturalización del consumo de marihuana y toda esta confusión de que si es natural no pasa nada. Hoy los papás han bajado la guardia acerca de las alertas sobre este consumo y parece que está permitido de alguna manera, ¿no? Se tolera socialmente. La tolerancia social hacia las sustancias, inclusive hacia el consumo excesivo de los fines de semana de alcohol, esa tolerancia social es un factor de riesgo, porque hace que aumente y escale el consumo de alguna manera, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos me preguntás, los pacientes, nosotros nos caracterizamos por pacientes del interior, generalmente tenemos muy poquito, en estos momentos no hay pacientes del conurbano. Convengamos que nosotros no trabajamos con Cedronar, no tenemos becas del Estado, no tenemos el convenio, porque hemos decidido no tenerlo. Entonces eso también hace que por ahí no tengamos tantas consultas de
de capital o del conurbano. Nosotros tenemos pacientes de Chacabuco, de Colón, de San Antonio de Areco, de Arrecifes, de Pergamino, y hemos tenido este año muchas consultas y varios pacientes. De hecho, en este momento hay como 5 o 6 pacientes de Santa Fe, toda la zona de Rosario y más allá. Uh-huh. Sí, esto es un poco derivaciones de las prepagas, o por ahí el boca a boca, que para mí es la mejor publicidad, que es poder que alguien que haya estado, que haya pasado, pueda decir, bueno, la calidad de profesionales que tiene el equipo y bueno, cómo es la atención, ¿no? ¿Cómo es la convivencia ante tanta diversidad y ante consumos tan diferentes? La convivencia es en nuestra institución, es una convivencia, la verdad que sin grandes dificultades. Creo que hay algo, si bien son historias heterogéneas, porque cada uno tiene su subjetividad, seguro, y su historia y su bagaje a cuesta, hay algo que tienen en común, que todos tienen consumo problemático, digamos, de una u otra sustancia. Uh-huh. Creo que la convivencia también tiene que ver con, nosotros hacemos un recorte dentro de la adicción. En la entrevista de evaluación nosotros evaluamos, bueno, soy yo la que las hago, quién se admite y no se admite a la institución. Entonces, por ahí pacientes con determinadas estructuras psiquiátricas, pacientes con estructuras de elevado nivel de impulsividad y de violencia, que responden a un estilo de estructura, de personalidad, que no importa porque es más muy técnico, nosotros no los admitimos. Entonces eso hace que, yo digo, hay como un recorte dentro de la adicción. Son por lo general pacientes que no están excluidos del sistema de salud, que no están excluidos del sistema familiar, que no han estado excluidos del sistema educativo. Entonces eso también hace que haya una escala de valores y un respeto hacia las normas. Uh-huh. Más allá de que el adicto es una persona transgresora, es una persona que le encanta jugar hasta el límite de los límites, pero más allá de eso, en realidad ese tipo de recorte que hacemos en la admisión hace que la convivencia, por ejemplo, no hay episodios de violencia. Claro. No hay episodios de violencia. Un episodio de violencia puede ser una expulsión, porque uno tiene que, es una conducta a modificar, que es poder hablar lo que me pasa y lo que me molesta del otro asertivamente. Claro. Por supuesto que hay grupos de convivencia, ¿no? Una vez por semana, para poder de alguna manera trabajar aquellas diferencias que me molestan. Claro, hay permanentemente celadores, ¿no? Que están controlando, conviviendo con los pacientes. Muchos de ellos tienen la particularidad de haber sido pacientes, luego haber hecho la carrera para acompañantes terapéuticos y estar trabajando en la comunidad. Eso les da un conocimiento aún mayor, ¿no? Eso hace que el operador socioterapéutico de alguna manera tenga la camiseta puesta de segunda oportunidad y también sepa cuáles son los lineamientos, porque esto tiene que ver con lineamientos institucionales, ¿no? Tiene que ver con, bueno, nuestro lineamiento es esto: el paciente tiene obligaciones, pero también tiene derechos. Derecho a ser tratado con respeto, derecho a tener su... No sé, una diferencia, por ejemplo, cuando vienen los familiares el día domingo, en muchas instituciones el operador está con la familia, con el paciente, todas las horas de visita, bueno, no sé controlando qué, digamos, uh-huh. ¿No? Nosotros no, o sea, el paciente tiene derecho a tener una conversación con su familiar, de poder contar libremente cómo se los trata, qué come, qué hace. Entonces, me parece que el paciente tiene, los pacientes o usuarios, como se dice ahora, tienen sus derechos y que hay que ser respetados.
también tiene obligación de tratar con respeto, de respetar el equipo profesional, y creo que, por eso digo, creo que tiene que ver con un lineamiento. Bueno, quienes me conocen saben que yo estoy todos los días en la comunidad, yo elegí esto por vocación, entonces nada, para mí es un placer estar ahí, y el desafío diario de poder, de ir armando estrategias e hipótesis de trabajo, porque esto también es una diferencia, los tratamientos son muy personalizados, depende de la historia de cada paciente, ¿no? Bien, ¿cómo está formado el equipo? Porque hay un equipo muy importante detrás de todo esto. El equipo está formado por una psiquiatra, que es la doctora Lamelas, que es la que hace las evaluaciones al ingreso y después el control farmacológico, si es que el paciente necesita medicación. Hay pacientes que no requieren de medicación y por ahí toleran todo el tratamiento sin medicación, porque no lo requiere, o a veces el paciente se niega. Si el paciente se niega al esquema farmacológico y no hay un riesgo, uno lo puede aceptar, digamos. A veces el paciente debe tomar sí o sí, y bueno, y lo tiene que tomar, digamos. Claro. Después está compuesto por 6 psicólogos, ahí también yo hago una evaluación antes del ingreso del profesional. Para mí el profesional que trabaja en adicciones tiene que tener obviamente una capacitación y obviamente tiene que tener su título habilitante, pero básicamente tiene que tener una capacidad para mí tiene que tener una capacidad humana, una capacidad de empatía y de gran tolerancia a la frustración, porque si hay algo que el adicto te pone en jaque todo el tiempo es con tu tolerancia a la frustración. Porque yo siempre digo esto: cuando vos crees que todo marcha bien, alguna se manda. Entonces creo que esa tolerancia hay que tenerla. El equipo somos 6 psicólogos con estas características. A veces hay que dejar los libros a un costado y poner el cuerpo, ¿no? Me parece que la capacidad de empatía y la capacidad humana de un ser humano va más allá de un título. Para mí, el título no te da esas. Vos podés ser excelente profesional, pero si no tenés esta capacidad, al menos en adicciones, yo creo que no se puede trabajar. Después están los operadores, que hay... están los talleristas, que me es más fácil, y está Valeria como tallerista de arte, bueno, que nos deja maravillosas sus decoraciones en la comunidad, más allá de que a veces gusta y a veces no. El taller de arte es un taller que a veces es resistido, porque bueno, siempre nos gusta hacer esas actividades, pero se trabaja mucho la capacidad, la tolerancia, la frustración, entonces es un buen taller. Después tenemos música, tenemos taller de huerta y jardinería, tenemos el taller de, cuando llueve hacemos repostería, que es colmarita, tenemos taller de entrenamiento físico, tenemos taller de fútbol, y seguramente me estoy olvidando de alguno. Y después los operadores son como, esperá que los tendría que contar, son como 7 u 8, la verdad que no los tengo muy presentes, pero son 7 u 8. Algunos son personas que han estado internadas con nosotros, como esto que vos decías, y han hecho su capacitación para poder estar trabajando, y otros no han sido ni siquiera personas con consumo problemático, pero les ha interesado trabajar con esta problemática. Uh-huh. Después, cuando ingresa el paciente, se hace una evaluación médica integral para ver cómo está su organismo en general, pero eso se hace con profesionales por fuera de la institución, ¿sí? Después está la parte administrativa, con un director general y 2 empleados administrativos. ¿Eso está en el centro? Eso está en el centro, sí. Eso está en el centro, sí. Porque convengamos que la comunidad está en la zona de Quintas de Carmen de Areco. Sí. Sí, tenemos, creo que por ahí es importante esto, nosotros contamos con los 3 dispositivos que exige la ley. Hay pocas comunidades que están adecuadas a la nueva ley de salud mental, avaladas por el Ministerio de Salud. Las comunidades terapéuticas teníamos hasta este año
hasta fines de este año para ir adecuándonos a la nueva ley. Y bueno, nosotros ya desde marzo que tenemos, somos una de las pocas comunidades, en esto sí, que ya estamos adecuadas a la nueva ley. Me perdí. Mira, en total somos como 18 personas que trabajamos en la institución. O sea que hay un buen costo, ¿no? De mantenimiento, además de la comida de los pacientes, de las atenciones. No debe ser muy fácil manejarlo. No. Creo que el equipo que tiene Segunda Oportunidad es un equipo que está cohesionado, es un equipo es un equipo responsable, es un equipo que está aceitado el sistema de alguna manera, y la verdad que no hay grandes dificultades en el equipo, no puedo decir eso. Cada uno sabe cuáles son sus guardias. Bueno, siempre pueden surgir dificultades a último momento, ¿no? Pero la verdad que el equipo que tenemos es maravilloso. Yo estoy muy contenta con el equipo que se ha conformado. Uh-huh. Esto te decía, nosotros tenemos ahora me acordé, los 3 dispositivos, que es la unidad residencial, tenemos la parte ambulatoria, que hace 2 años que nos mudamos al mismo predio de la internación. Uh-huh. Bueno, algún día podés venir, Hugo, y conoces las nuevas instalaciones. Bueno. Estás invitado. Y después este año hemos adquirido una casa, que es la casa de Medio Camino. Antes alquilábamos una casa en el centro y ahora es una casita en un barrio, la verdad muy lindo, muy chiquita, uh-huh. Que ahí están los pacientes que ya están terminando su tratamiento y que están trabajando, y que están en menos días y con un dispositivo mucho más, claro, digamos, libre, sin tanto límites, ¿no? Uh-huh. Mónica, para ir terminando, el internado, el paciente, bueno, hay que pensar que la adicción es una enfermedad, eso está claro. ¿Esa enfermedad se cura? Uh-huh. Mira, yo creo que primero la adicción no se cura, la adicción se rehabilita. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente que ha tenido un problema de consumo problemático tiene que entender que básicamente hay límites, básicamente hay que resignar, porque es una enfermedad. Yo siempre digo esto, que el mayor precio en esto no lo paga el bolsillo más allá del costo, uh-huh, de lo que sale la sustancia, sino que es el cerebro, digamos, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que son a veces difíciles de entender para la gente común, pero la realidad es que si un paciente que tiene un consumo problemático se rehabilita, empieza por ejemplo, a concurrir a los lugares donde consumía, va a terminar consumiendo. ¿Por qué? Porque esos recuerdos que están alojados en su psiquismo, empieza a hacer su trabajo, se empieza a abrir. Mira, yo gráficamente, para que la gente lo entienda, digo esto. Un tratamiento es como si enjaularas a un león, digamos, ¿no? O sea, yo creo que quienes me conocen saben que yo siempre doy este ejemplo. Es como enjaular un león, o sea, un tratamiento hace que yo pueda vivir en una sociedad donde cada vez hay más consumo, pero sabiendo qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Ahora, y enjaulando este león. Ahora, si yo a este león le empiezo a dar de comer otra vez, seguramente me vuelve a atrapar. ¿Con qué cosas? Volviendo a tomar alcohol, es una gran discusión esto. El paciente que, por ejemplo, es consumidor de cocaína, no puede entender que no pueda consumir alcohol, y realmente no puede consumir porque el consumo de alcohol lo va a llevar nuevamente al consumo. El cerebro no distingue, para liberar dopamina, el cerebro no distingue entre alcohol o cocaína. Algo ingresó y disparó dopamina. Entonces, el paciente no puede tomar alcohol, no tiene que volver a los mismos lugares, tiene que cambiar de amistades. O sea, hay un montón de alguna manera de reglas que tengo que internalizarlas, y si yo estoy dispuesto a llevar esto y organizar mi vida con todas las herramientas que la comunidad terapéutica da, seguramente es un paciente que tiene un buen pronóstico. Entonces, no se cura, se rehabilita, uh-huh, y sé que hay cosas que tengo que resignar de por vida.
Mónica, para quien quiere curarse o quizás la familia lo quiere internar, ¿cómo se acerca a Segunda Oportunidad? Primero, nuestras internaciones son todas voluntarias. O sea, si la familia quiere internar a alguien, pero el Tiene paciente que ser voluntario. nosotros no lo tomamos. Por ley, el paciente debe decidir si quiere o no quiere estar internado. Ajá. Diferente es un paciente que está descompensado psiquiátricamente y se debe internar por riesgo para sí o para tercero, pero eso son en instancias hospitalarias, digamos. Ujú. En una comunidad terapéutica el paciente no puede estar, por ley, no puede estar internado sin su voluntad. Hay lugares que lo toman igual y hacen prácticas que son ilegales, pero en nuestra institución el paciente tiene que tener voluntad, porque de hecho las puertas están abiertas y todos los días elige quedarse para poder vivir sin sustancias. Por lo general son pacientes que están derivados por las obras sociales, que ya nos conocen, y si no, se comunican prácticamente a mi teléfono se suelen comunicar. O a los teléfonos que están en la página web. Por lo general el paciente, cuando empieza a tener esta inquietud de poder acercarse a la institución, entran al Facebook, entran a Instagram, empiezan como a tomar contacto con la institución a través de las redes o a través de todo lo que es la tecnología. Muy bien. Mónica, un placer haber hablado con vos, haberte visto después de tanto tiempo. Seguramente dentro de poquito nos vamos a encontrar, me voy a dar una vuelta por allá. Y bueno, gracias por estar con nosotros y que pasen un buen fin de año. Gracias, Hugo, un placer haberte escuchado nuevamente. Bueno, cuando quieras podés venir y hacemos algún programa desde la comunidad. Ah, mirá vos. Dale, puede ser. Puede bueno, ser. Dale. Muchas felicidades y gracias a Gracias, Mónica. Hasta luego. Señor Augusto, usted mande. Punto Radio 93.1.